Bueno, continuando con la segunda parte de este video de cultivos, acá muestro, este es un cultivo de maíz y la distancia entre surcos es 52 centímetros. Están en la etapa de vegetativo, recién hizo digamos, la emergencia del cultivo y bueno, esto es una práctica, por ejemplo, se está contando las plantas para saber si la cantidad de plantas es suficiente porque cada cultivo tiene una cantidad de plantas por metro cuadrado óptima para ese cultivo, esa o variedad o para ese cultivo. En el caso del maíz son unas 60, 70, 80 mil plantas por hectárea. En el caso de trigo son unas 300 plantas por metros cuadrados y en el caso de soja normalmente se cuentan unas 20 o 30 plantas por metro cuadrado, o si son, muchas veces se suele contar por dentro del surco 15 o 20 plantas aproximadamente, depende de la distancia entre surcos. Este cultivo de maíz se ha hecho también sobre una forma de siembra directa, donde se nota que hay mucho rastrojo en superficie, se han matado las malezas por medios químicos y está en etapa de emergencia. Una de las posibilidades que hay es que el cultivo tenga algún tipo de plaga. Por ejemplo, en este caso hay una planta que está cortada y una plaga que suele ser común, que puede ser grillo o otras veces pueden ser algunas orugas se llaman cortadoras, son orugas que pasan el invierno bajo tierra y salen y van saliendo, digamos, de vez en cuando a comer y bueno, en este caso encuentran solamente el cultivo de maíz porque el resto no hay ningún tipo de vegetación. Bueno, y entonces lo suelen cortar, estas plagas se llaman cortadoras, pero puede ser grillo también. Y en el caso del maíz es muy grave porque son poca la cantidad de plantas que se ponen por hectárea, van más o menos en el surco, pueden ir 4 plantas por metro aproximadamente, y eso hace que sea que cuando se cortan unas pocas plantas sea un daño bastante importante, no así en el caso de trigo o soja, bueno, el daño es menor. Bueno, lo mismo, contando plantas. Eh, Uno de los problemas que en alguna clase estuvimos hablando es la erosión. Bueno, en este caso se ve una escorrentía de agua que sí indica que acá ya la erosión en esta zona es bastante grave. Igual que en esta foto donde se muestra cómo en este caso las semillas han sido arrastradas junto con la tierra, semillas de maíz, bueno, han nacido en la cuneta del camino. Eh, en este cultivo ya de maíz ya crecido, ya tiene espigas, ya se está en etapa reproductiva y acá se puede ver, por ejemplo, muchas hojas secas que pueden deberse, por ejemplo, a la falta de nitrógeno. El nitrógeno es una nutriente muy deficitario, normalmente es bastante deficitario, o sea, suele ser escaso, digamos, en el suelo y puede producir este tipo de síntomas donde se secan las hojas inferiores porque la planta envía ese nitrógeno a la parte superior. Eh, ya en este caso están las espigas formadas, en este caso es una espiga con muy pocos granos porque por un problema de sequía se ha secado el polen, no ha llegado a cuajar los granos y han quedado pocos. En este caso la planta está muy verde, muy buena, pero no tiene granos. O sea, son de las cosas que pueden pasar, digamos, en un cultivo. Este es un cultivo muy bueno de maíz, donde las hojas están verdes de abajo hasta arriba, es decir, muy buena fertilidad del suelo en este caso, y también se nota que las hojas están muy sanas. Eh, son semillas de soja que están germinando, o sea, están en la etapa de germinación, todavía no han salido a la superficie de la tierra y están en estas condiciones.
Este es un cultivo de soja también, pero la soja está en surcos y la maleza en este caso le ganó al cultivo, o sea, no se ha controlado suficientemente y prácticamente no se puede ver los surcos de soja. En este caso es un cultivo de soja ya más avanzado, ya nació, ya está en la etapa vegetativa y hay una cantidad de malezas que han salido y es que es necesario controlar. Muchas veces se hace un control total de la maleza antes de sembrar y después se ponen herbicidas residuales que evitan que nazcan nuevas. En este caso se han controlado las malezas antes de sembrar, pero ahora requiere un control, ya hay un montón de malezas que han salido, un control de post-emergencia. Después de haber nacido las malezas se puede llegar a hacer algún tipo de control químico, es necesario. Si no se produce ese control, pasa lo que sucede acá, o si es tardío, como en este caso, las malezas se ven amarillas, o sea, se ha aplicado algún herbicida para matarlas, pero ya las malezas han hecho un efecto bastante grave sobre el cultivo, donde había malezas prácticamente no hay cultivos, en este caso soja. Eh, También una franja donde no funcionó el equipo fumigador o pasó algo, donde no se pudo aplicar el herbicida prácticamente y sin embargo el resto del cultivo está perfectamente limpio de malezas, esto por el efecto del herbicida. Bueno, otro caso similar donde también malezas controladas, pero se nota muy bien qué efecto hacen las malezas sobre el cultivo, donde hay malezas, a pesar de que están controladas, las hojas están muy afectadas en su crecimiento. Cuando el cultivo crece, uno de los problemas puede ser que aparezcan plagas. En este caso serían orugas que van perforando la hoja y bueno, pueden llegar a comerse una parte importante de las hojas y de esa manera reducir el rendimiento del cultivo, o sea, producir una pérdida. Eh, y en este caso ya está el cultivo de soja, por ejemplo, más avanzado y bueno, hay digamos, algún agujerito de las hojas que puede ser alguna plaga, pero no es tan grave en este caso, a lo mejor como para aplicar, para eso hay una técnica, ¿no? de evaluación del daño y si pasa de cierto límite, bueno, es necesario tomar alguna medida de control. Pero sí lo que se pueden ver acá algunas enfermedades, por ejemplo, en este caso para la soja, es una enfermedad que ya ha producido alguna caída de hojas que están en el suelo secas, pero que no tiene un suficiente desarrollo como para perjudicar el rendimiento o lo que lo perjudica es muy poco que no se justifica alguna medida de control. Pero puede ser en algunos casos muy grave y llegar a perjudicar todo las hojas y por lo tanto hay que tomar alguna medida de control. Acá se ve un lote de sorgo, por ejemplo. El sorgo también se siembra como en el caso del maíz, a 50 centímetros entre surco, y el sorgo da una panoja, digamos, la flor que está en el extremo de la caña, como el caso del trigo, o sea, en este caso se llama panoja en vez de espiga, pero da granos en la parte superior y bueno, eso le da cierta ventaja en el caso del sorgo, como todas las plantas, eh, priorizan la parte superior y bueno, en el caso el sorgo es bastante resistente en ese caso a sequía o algún estrés de ese tipo. Y por otro lado se ve que las hojas están bastante sanas, a pesar que hay algunas que tienen alguna enfermedad, pero está en general sano. Y a los costados se ven dos cultivos de maíz, uno más avanzado, que está ya seco casi, y otro todavía verde. Por último, también una de las técnicas que se utilizan es el riego, que si bien es una técnica importante para algunos tipos de cultivo o para por ejemplo, para el caso de hacer semilla, eh, como la semilla tiene todo un trabajo de genética previo para seleccionar las mejores variedades o hacer híbridos, es un trabajo muy grande, entonces se justifica, digamos, aplicar riego. Si no, el riego generalmente es una
práctica complementaria que solamente es rentable cuando hay una sequía muy extrema y el cultivo es valioso, porque si uno se pone a pensar, una planta necesita unos 600 kilos, en caso de soja o trigo, 500, 600 kilos de agua por cada kilo de materia seca que produce, por lo tanto se necesitan mucha cantidad de agua y también otra cosa otro dato que nos puede acercar un poco a tener una idea de cuánta agua se necesita es 1 milímetro de agua. Entonces, se necesita un litro de agua en una superficie de 1 metro cuadrado es 1 milímetro, equivalente a 1 milímetro de lluvia. Por lo tanto, en una hectárea, que son 100 por 100 metros cuadrados, o sea, son 10.000 metros cuadrados, serían 10.000 litros para producir 1 milímetro, equivalente a 1 milímetro de lluvia. Por lo que en un campo grande, si quiero poner 20 milímetros, serían enormes cantidades de agua y que, bueno, eso tiene un costo grande en electricidad o combustible para sacarla y repartirla, ¿no? Y esto se ve, es como se ven campos donde se usan equipos de riego, que generalmente son circulares, hay un pozo en el centro, y alrededor, digamos, el equipo va girando y va tirando el agua. Eh, bueno, y al fin de esto se produce la comercialización después de la cosecha del cultivo. eh, Se realiza la venta en forma directa a través de acopiadores o cooperativas o exportadores, y también a veces ventas a empresas o industrias locales o nacionales. Esta comercialización se produce en base a estándares, es decir, que son normas de calidad para la comercialización que generalmente tienen una serie de requisitos que hay que cumplir para estar dentro de esta norma, y entonces permite fácilmente la comercialización internacional y nacional. En el caso es una norma de trigo, pero que tiene 3 grados, 3 grados de calidad de trigo. Lo que no esté dentro de estos 3 grados, digamos, está fuera de estándar y no tiene un precio, o sea, el precio se establece en base al grado 2. Así otros granos también tienen estándares y también tienen una división, y se establecen el precio en función de alguno de esos grados o algún determinado estándar. Ese estándar incluye, por ejemplo, ese estándar incluye, por ejemplo, el peso hectolítrico, es decir, cuánto pesa 100 litros de ese grano, materias extrañas, partículas que no son grano, granos ardidos o dañados por calor, por ejemplo, eh, granos con carbón. El carbón es una enfermedad fúngica, o sea, producida por un hongo que mancha los granos de color negro, o sea, sus esporas se cría el carbón dentro del grano, y al cosecharlo puede romperse y esparcir las esporas que son de color negro, entonces manchar la harina después de color negro. Inclusive a de un tipo de carbón produce también olores muy fuertes, que bajan la calidad o no utilizan directamente el grano para harina. Granos panza blanca, bueno, es un tipo de grano por un problema climático, y del desarrollo del grano. Granos quebrados también, picados por insectos, y algunas semillas extrañas, como el caso de tremo de olor, que produce justamente ese problema de olores extraños, y la humedad se establece en 14% y no tiene que tener insectos vivos. Y de acuerdo a eso se puede bonificar si es un grado mayor, de mejor calidad, o es castigar en el precio si es un grano de inferior calidad. Eh, bueno, con esto entonces se termina la etapa del cultivo, comercialización, y después y almacenaje.